Buen día, me digo Silvia y estoy a escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, ya hemos tornado aquí ta casa o jardín y ya ha plegado el agüerro porque somos a la fin de octubre y plega esta festividad que nos fa tanto goyo que lle Anuidal Metas, que se celebra en Aragón, y una festividad que se celebra en otros puestos, lle de origen céltico y lle la nui que tornan a salmetas hasta la tierra. Y aquí en Aragón siempre se ha celebrado pues con cravazas, fendose disbraces y esta mena de cosas, y como ya sabéis que nos fa goyo de hacer recetas que sigan relacionadas con el tiempo que vivimos, pues decimos, pues ya San Miguel y agüerro y pues viene aquí la Anuidal Metas, pues vamos a hacer un empanadico de cravaza, que hay una receta aragonesa que o suyo origen ye vegana, que no ye que la vayamos a veganizar como otras vegadas, y una receta tradicional de Aragón, de los monegros, la zona de Leciñena y de todos los monegros, y que se fa con estas cravazas que son ahora de esta temporada y que ye vegana. Ta fer esta receta nos han cedido de frutas y verduras portero de Zuera estas dos cravazas, esta que ye más festiva y esta que ye la que íbamos a hacer a receta. Tenéis esta fruitería en la carrera Mayor 56 de Zuera y en la carrera Galoponte 54 de San Mateo de Gallego, ta que podaz la chen que siga de estos puestos, que podaz ir a mercar ta ese puesto. Y también, ya que somos charlando de esta redolada de Zuera, que sepad que este año como novedad vía cursos de aragonés en Zuera, en el centro cívico, os jueves de 7 a 10, ta que te os apuntéis. Así es que íbamos a ver cómo se fa esta receta. Ta esta receta amenistamos sucre, cravaza, un vaso de agua, medio vaso de aceite, 400 gramos de farina, canela, narancha y uvas pasas. Pillamos una olla y chitamos un vaso de agua, medio vaso de aceite, una pelarza de narancha y azúcar. Lo hacemos bullir mientras 5 minutos, ta fer a nuestra masa escaldada, que se dice de esta traza, porque como se chita agua y estos ingredientes bullindo, le decimos masa escaldada. También podemos adivinar, si nos fa goyo, anís. Puede estar de la marca que queramos, pues una miqueta de anís, y soya ye si nos fa goyo. Tenemos prestos os 400 gramos de farina en un roscader y después, cuando se haya bullido este mezclallo, chitamos o mezclallo en el roscadero y lo rechiramos con la farina. Esto se dice masa escaldada. Pillamos a masa parando cuenta de no cremarnos, ta meterla de encima de un papel de furno y así nas amasarla. Cal decir que antes, cuando hemos chitado el agua, hemos quitado a pelarza de narancha, que iso no cal chitarlo, y lo que la hacemos amasar. Cal estendillarla bien fineta y bien gran, porque después caldrá chitarle las cosetas y doblarla, asinas que lo hemos de hacer bien finet y bien gran. Hacemos un mezclallo con azúcar y canela y después por a metá de nuestra masa lo chitamos, cal chitar no más en a metá. Después chitamos a nuestra cravaza en trocez bien chiquez, porque después si no nos se ferá en o furno. La hemos tallado antes y la chitamos de encima de azúcar. Chitamos también uvas pasas y si queréis podéis adivinar ver fruto y xuto, nueces o lo que os faiga goyo.
más azúcar con canela y aceite. Pillamos o papel de furno dun canto y lo doblamos de encima das cosetas que hemos meso. Sacamos o papel de furno dise costao y femos un doble. En los cantos o doble lo femos como si estase una trena, da mesma traza como si estase nos fendo una empanada. Con los cantos que sobran femos unos churros ta decorar. Antes de no meterla to furno, femos unos foraos con un cutiello ta que respire o interior do empanadico. Metemos el empanadico en la bandeja do furno y chitamos más azúcar y aceite por de encima y lo metemos mientras 20 o 25 minutos a 180 graus. Y aquí tened o nuestro empanadico de calabaza buenísimo. Bueno, pues aquí tened el empanadico de calabaza, que ya veis que es muy fácil de hacer y que no nos ha costado guaire y que es una receta vegana y que es tradicional. Ya te os he dicho antes que te os quería contar una miqueta a historia de las calabazas y a historia de la nuez de almetas aquí en Aragón, que es diferente que a historia anglosajona. Porque en las leyendas que son anglosajonas lo que lle un muerto que le va a luminaria esta ta espantar a la chen o lo que siga. Pero en Aragón la leyenda lle de raso diferente. Lo que fa lle que en la calabaza se mete luz ta guidar a las almetas que son por el lugar ta que vaigan to fosal, porque si no se quedan cacegadas por el lugar y después nos espantan o nos fan la tana todo el año. Así es lo que interesa es guidarlas to fosal con estas luces. Se fan unos foraos a las calabazas, se mete una vela y así fan como por ejemplo en Radiquero que fan un camín dende el lugar dicao fosal ta que las almetas vaigan por así. También viachen que las mete en las finestras ta que no dentren ta casa suya y que no les pillen de nuez. Y esa es la historia pues de las calabazas y de Aragón. Bueno, y como todos los programas de escuchetes, lo que hacemos es una frase feita, y esta vegada la que hemos trigado es dimpués de fiesta y ir al monte con mal horache, buen misache. Esto quiere decir que cal estar con una persona en los buenos momentos y en los malos momentos. Así es que esperemos que os haya feito goyo esta receta, que la probé, que faigad lo de las calabazas, que celebred esta noite de almetas, que tenemos muchos lugares de Aragón que lo fan, como Trasmoz, en Murillo de Gallego también fan, Bella Coseta, lo tenéis por todos puestos, por internet y eso, podéis mirar y seguro que había un lugar que podéis celebrar esta noite de almetas y esperemos que vaya bien, que vaya bueno, que paséis buena semana. Au, besed.